presentes. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque hoy nos permites venir a tu casa de oración para continuar con nuestro estudio del santuario. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Jesús. Amén. Esta noche el tema se titula El sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios. Saben que este es un tema muy particular, muy especial, porque vamos a estudiar el concepto de la fe, de la expiación en el tiempo del pueblo de Israel, pero mucho antes de que aparecieran estos elementos pedagógicos del santuario, el pueblo de Israel ya conocía el concepto de la expiación del perdón. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 22. Génesis 22 para estudiar una historia que posiblemente para algunos resulte familiar. La historia de Abraham y su hijo Isaac. Génesis 22, 1 en adelante dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta historia de Abraham y su hijo ilustra muy bien el tema del sacrificio. Dice la palabra de Dios que el Señor le pidió a Abraham que le ofreciera en sacrificio a su hijo, su único hijo. Ustedes recuerdan que él tuvo a su hijo Isaac siendo mayor. Siendo mayor, él y Sara, su mujer, tuvieron a este niño siendo mayor. Y ahora el Señor le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Imagínense. Los que somos padres sabemos lo que se representa eso.
La orden de Dios aparentemente no tenía lógica. Oye, pues si la Biblia dice no matarás, o sea, ¿cómo voy yo a sacrificar a mi hijo? Pero Dios me lo está pidiendo, y si Dios me lo está pidiendo, lo obedeceré. Y él lleva a su hijo y prepara todo el sacrificio durante 3 días de camino. No le dice nada a su mujer. Y entonces el chico le dice: papá, pues ya está todo listo para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Y a Abraham le dice: Dios ha de proveer un cordero. Y él, convencido de que el Señor le ha pedido que lo sacrifique, lo coloca. El niño entiende que él es el que va a ser sacrificado, así que él colabora, se deja atar, se acomoda, y cuando su padre lo va a degollar, entonces dice la Biblia que el ángel le toma la mano y le dice: no lo hagas, porque me he dado cuenta que tú eres fiel, no me has negado a tu hijo. Y entonces aparece ahí un corderito, y ese es el que es sacrificado. Hermanos, ¿qué es un sacrificio? ¿En qué consiste un sacrificio? Un sacrificio básicamente es un producto de origen animal o vegetal. También se podía entregar cuando no había fondos, recursos para ofrecer un animalito, se ofrecía una torta, se ofrecía una preparación, alimentos, que se presentaba al Señor como una expresión de adoración, gratitud o dedicación para la expiación del pecado. La expiación del pecado quiere decir perdón del pecado. Así que el sacrificio, además de servir como una petición de perdón, era una forma de adorar a Dios. Es decir, la adoración al Señor estaba bien clara. No había dudas de cómo habría que adorar al Señor. Por otro lado, se inició con la entrada del pecado. ¿Quién fue el primero que ofreció el sacrificio? ¿Recuerda? Adán. Adán ofreció el primer sacrificio. Dice la Biblia que se vistió, el Señor le proveyó una túnica de piel. ¿Y de dónde salió la piel? Pues de un sacrificio que ofreció Adán. Ahora bien, queridos hermanos, ¿qué implicaciones teológicas tiene un sacrificio? Pues tiene varias. La primera: un sacrificio es la institución divinamente señalada para el restablecimiento de una relación entre Dios y el hombre quebrantada por el pecado de este último. Es decir, sacrificio es la institución, el ritual que Dios ha indicado para restaurar la relación entre los seres humanos y Dios, pues, que se había roto a causa de la desobediencia humana. Esa es la forma. En segundo lugar, el sacrificio funciona como una sustitución para el ofensor. El pecador llegaba, tomaba el cordero, colocaba sus manos sobre el cordero, confesaba sus pecados y entonces degollaba al corderito. Ahora yo voy bueno, todavía no voy a comentar algo sobre los corderos. Seguramente aquí habrá alguien que conoce mejor el tema de los corderos que yo, pero es muy interesante. Además, el sacrificio ayuda al ofensor a modificar su estatus por su acto de sacrificio de una condición pecaminosa y culpable ante Dios a un estado de inculpabilidad y perdón. El sacrificio funciona como sustituto. El corderito es el sustituto, y a partir de ahí yo ya no soy culpable, porque mi culpa la he pasado al corderito. Hay que recordar que la gente no sabía leer, hermano. Que la gente no había tantos libros, no había. ¿Cuál era la forma de enseñanza? El sacrificio.
directamente, es una herramienta pedagógica. El hecho de que el pecador llegara a tomar, pusiera su mano, confesara su pecado y degollara el cordero y decía, mi pecado ha pasado al corderito. Lo que yo merezco lo pagará el corderito. Y él llevaba su corderito. La víctima pagaba la culpa de el pecador. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que haber muerte? Porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. El pecado y el perdón de Dios no es barato, hermano. ¿No? Señor, pues perdóname. ¿Y quién paga tu pecado? ¿Y qué pasa con el daño que has hecho? Otras implicaciones teológicas del sacrificio. El sacrificio opera la doble función de limpiar y remover la iniquidad. Limpia al pecador y lleva la contaminación del sacrificio al santuario del culto israelita. Y aquí viene un concepto muy interesante que tiene que quedar bien claro esta noche. Cuando se establece el santuario, queridos hermanos, el sacrificio que se hacía todos los días, en la mañana y en la tarde en el santuario, se sacrificaba un cordero, la sangre de ese cordero se llevaba, el sacerdote se paraba, voy a darle la espalda, se paraba delante del altar del incienso, y entonces la cortina estaba cerrada y asperjaba la sangre del corderito sobre la cortina. Simbólicamente, el pecado del pecador pasaba al cordero. Del cordero pasaba al sacerdote. Y del sacerdote pasaba ¿a dónde? Al santuario. Simbólicamente, quiero subrayar esta palabra, el pecado se quedaba ¿dónde? En el santuario. Después vamos a explicar qué quiere decir todo eso. Simbólicamente, repito, el pecado pasaba del pecador al cordero, del cordero al sacerdote, y del sacerdote, cuando él llegaba y hacía esto, ¿a dónde pasaba? Al santuario. Y una vez al año había que purificar el pecado que simbólicamente estaba en el santuario. Y ese día, lo vamos a estudiar eso el jueves, ese día, para poder purificar, el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba abierta la cortina como está ahora, pasaba al lugar santísimo, y esta vez se mataba un corderito, un macho cabrío, y él dejaba caer 7 gotitas sobre el propiciatorio, y entonces salía, colocaba sus manos sobre un macho cabrío, el ritual lo vamos a explicar el jueves, confesaba sus pecados, y esa vez había 2 animalitos, 2 machos cabríos, uno que había sido sacrificado y el otro que quedaba vivo. Simbólicamente, el pecado salía del santuario a través del sumo sacerdote a un macho cabrío que quedaba vivo, y ese era llevado al desierto. Y en el desierto pues nadie salía vivo. Ahí se perdía, ahí se extraviaba. El pecado salía del santuario y el santuario quedaba purificado. Después vamos a ver las implicaciones teológicas que tienen todos estos elementos. Otro elemento, el sacrificio es una afirmación profética del siervo de Dios, quien padecería una muerte sustituta por la transgresión de otros. Dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Hablando del Mesías, dice la palabra de Dios que el Mesías iba a ser sacrificado como un cordero. El pueblo de Israel no entendió este mensaje. Ellos pensaban, esperaban a un salvador, a un paladín, a un guerrero que los iba a liberar. Pero si la Biblia decía que iba a ser sacrificado como un cordero.
Y además había una profecía que la vamos a estudiar esta semana, que daba la fecha exacta en la que él iba a ser sacrificado. ¿Cómo se llama esa profecía? La profecía de los 2300. Ya viene la fecha exacta en la que él iba a ser sacrificado. Había demasiadas señales. Y mis queridos hermanos, los sacrificios empezaron mucho antes del que se estableciera el santuario, como hemos dicho, primero en una piedra, posteriormente con una roca y posteriormente con piedritas ahí acomodadas, se fueron desarrollando el sistema de sacrificios hasta que finalmente se establece el santuario y se llevaba a cabo de la siguiente manera. Se presentaba en la puerta del santuario el pecador con el cordero. En segundo lugar, el pecador ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima para dedicarla a Dios y hacer de ella su verdadero representante. En la puerta del santuario ponía en sus manos sobre la víctima, la dedicaba a Dios y entonces procedía a sacrificarla. Quien ofrecía la sangre, quien la ofrecía derramaba sangre. Esto fue después tarea del sacerdote. Al principio era el pecador, después el sacerdote pues ya hacía también el sacrificio y la aplicaba simbólicamente. ¿Okay? Simbólicamente. Ahora bien, después se destruía el sacrificio totalmente. Había un lugar que se llamaba altar del holocausto que estaba ahí en el atrio y ahí se quemaba el sacrificio o partes de él, o incluso había casos en que el sacerdote se separaba una parte de la carne del cordero y él debía comerla posteriormente. Así que el sacrificio tenía que destruirse, quedar una parte para el sacerdote y esa sangre, como hemos dicho, era asperjada en el velo del santuario. Voy a estar repitiendo por cuestiones de didáctica. Simbólicamente, el pecado pasaba del pecador, ¿a quién? Al cordero. Del cordero al sacerdote. Del sacerdote, ¿a dónde? Al santuario. Simbólicamente, ahí se quedaba. Una vez al año había que purificar el santuario de los pecados que simbólicamente estaban ahí. ¿Qué quería decir? Que el pecado estuviera en el santuario, que Dios se hacía responsable de él. Cuando hablemos del juicio, el tema del juicio, este concepto es fundamental, porque así entenderemos qué está haciendo Jesús ahora mismo. Dios se hacía responsable de los pecados. Eso significa que el santuario, el pecado estuviera en el santuario y había que purificarlo. Ahora bien, ¿qué nos enseñan los sacrificios? Los sacrificios nos enseñan que el pecado tiene un costo, hermano. El pecado no es algo barato. Tuvo un costo altísimo, tiene un costo altísimo. ¿Y ese costo cuál es? La vida de Jesús. Cuando alguien te invite a portarte mal, cuando tengas una tentación, recuerda que eso tiene un costo altísimo. Que no nada más te va a afectar a ti, va a afectar a todos los que te rodean. Ayer dijimos que cuando Adán y Eva pecaron, vino una separación de Dios. Pero eso golpeó también, ¿a quién más? A la familia. Golpeó al mismo Adán y a la misma Eva y en la relación consigo mismos y afectó a la naturaleza. Nunca un pecado afecta de manera individual, siempre tiene una onda expansiva que irremediablemente le afecta a los que nos rodean. El sacrificio nos recuerda o nos enseña que el pecado produce ¿qué cosa? La muerte.
pecado produce, la paga del pecado es la muerte. El corderito sacrificado nos recordaba, pecado cuesta. Y la paga del pecado es la muerte. Además, el sacrificio nos recuerda que Dios provee un sustituto para los seres humanos. Así como el Señor proveyó un sustituto para Isaac, ya lo iba a matar su padre, ya lo iba a sacrificar. Y dijo, no, aquí hay un sustituto. El Señor es nuestro sustituto. Y también los sacrificios nos enseñan que Dios es santo, hermanos, y aborrece el pecado, pero ama al pecador. Este es un concepto bíblico extraordinario. Extraordinario. Voy a hacer esta pregunta para los que somos padres. Yo no sé cuántos somos padres aquí. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. ¿Cuántos son? Oiga, son muchos, ¿eh? ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Los aman, sí o no? ¿Y cuándo los aman? ¿Cuando se portan bien, los aman? ¿Sí? ¿Y cuando se portan mal? ¿Seguros? Les voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Se ha portado mal su hijo alguna vez? ¿Y usted lo sigue amando? ¿Seguro? ¿Ese niño que está ahí lo sigue amando usted? Pero si se portó mal, ¿lo ama? Hermano, escucha esto. Si nosotros siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar a los hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Señor que está en el cielo? Dios te ama cuando te portas bien. ¿Amén? ¿Y cuando te portas mal? Te ama también. ¿Amén? Si tú te has portado mal, el mensaje de esta noche es: el Señor te ama. No te deja de amar. Si te has portado mal, si te estás portando mal ahora mismo, el Señor te ama. No te creas que el diablo te dice, es que tú te has pecado, estás haciendo esto, estás diciendo, mira todo el daño. El Señor no te ama, no te puede amar porque eres malo. Mentira. Si nosotros que somos malos sabemos amar a nuestros hijos que se portan mal, por más que le dices al muchachito, pórtese bien, muchacho, ¿no se porta bien el condenado? Tú lo sigues amando. El Padre que está en el cielo te ama cuando te portas bien y cuando te portas mal. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios ama al pecador, pero aborrece, ¿qué cosa? Esto es una gran lección para los que somos padres. Cuando tu hijo se porte mal, condena la acción, pero no a la persona. Amén. La acción estuvo mal, pero al chico no lo condenes. El chico es tu hijo. Eso que hiciste estuvo mal. Pero al niño nunca le retires el amor, nunca le retires el afecto. Ese siempre va a ser tu hijo. Yo a mis hijas les digo, ahora que se fue mi hija, a ver si no me pongo de chillón. Pues fue mi hija a la universidad y yo le dije, hijita, te recuerdo, hagas lo que hagas, siempre tu papá estará contigo. Si te portas bien o si te portas mal, tu padre nunca te va a abandonar. No condenes a la persona, la acción. Dios no hace eso con nosotros, hermano. El sacrificio nos recuerda que Dios aborrece el pecado, pero nunca al pecador. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo estoy muy lejos de Dios. No digas eso. El Señor te ama. Y si dices, es que me estoy portando muy mal, pues dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Sabe que los hermanos
no sabemos de esas cosas, pero como los que tenemos hermanos o alguno de nuestros hermanos se ha portado mal y el papá ahí le está dando y lo está ayudando y dice el hermano, pero ¿cómo lo ayudas si es malo ese? Ya no le des. Y el papá o la mamá siguen ahí ayudando y dando. ¿Por qué? Porque así son los padres. Si nosotros siendo malos sabemos darle a los hijos, ¿cuánto más el Señor nos ha de dar la salvación? ¿Por qué tantos sacrificios, pastor? Es que eran muchos. ¿Cuánto corderito muerto ahí? ¿Por qué tantos sacrificios? Para proveer evidencia tangible de la presencia divina. Sacrificio en la mañana y uno en la tarde. Para dotar un sistema de adoración. Ellos no tenían ningún problema con la adoración. La música, la adoración, todo giraba en torno al santuario. Hasta se sabía qué instrumentos musicales se podían tocar en ocasión de los cultos. Nosotros estamos hechos un lío hoy, porque no consideramos, no tomamos en cuenta los principios que nos da el santuario. Nos ponemos de egoístas al estilo de Caín. Dios va a aceptar lo que yo le dé. Pues fíjate que no. Para brindar detalles adicionales con respecto al plan de salvación. El santuario es una maqueta pedagógica que nos recordaba que Dios es santo, hermano. Dios te pone límites. En la adoración Dios me recuerda hasta aquí. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Él me está marcando los límites. Me está diciendo que la adoración tiene que tener un sentido. No nada más es un sonsonete a tontas y a locas, sin una razón de ser. Y además, me recuerda que la adoración va de la mano de la salvación. Es decir, aquí hay elementos que tienen un significado salvífico. Me da detalles y me dice, mira, esa mesa con ese pan, la palabra de Dios que representa la palabra de Dios, no se puede comer sola, tiene que estar iluminada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Hermano, no puedes leer las Escrituras sin la luz del Espíritu Santo. No se puede vivir una vida espiritual si no hay oración. Estos tres elementos, la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo, son la base del crecimiento espiritual. La base del crecimiento espiritual. Pídele a Dios la conducción del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia. Nos convence de que Dios nos perdona. Pero dice la Biblia que también nos convence de pecado, de justicia y de ¿qué más? De juicio. El Espíritu de Dios nos convence de que estamos mal, de que hay que acercarse a Dios. Nos convence de justicia, nos convence de que estamos perdonados. Hay gente que viene a la iglesia y no está segura de que Dios lo perdonó. Una vez una persona me dijo, pastor, es que yo no sé si Dios me ha perdonado un pecado que cometí hace 9 años. Válgame la tos, hermano. Déjese convencer por el Espíritu Santo. Pero lo más maravilloso es que el Espíritu Santo nos convence de juicio, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Nos convence de que seremos salvos. ¿Amén? Eso se llama la certeza de la salvación. Yo conozco cantidad de gente, aquí no, por supuesto, que luego se asusta, no duerme, se espanta, que yo no sé si voy a ser salvo, yo no sé si esto y aquello. Pues yo duermo muy bien, hermano. Déjese convencer por el Espíritu Santo de que en Cristo Jesús tú y yo somos salvos. Amén. Convence de justicia y de juicio. Además,
¿Cómo eran los tipos de sacrificios? ¿Cuáles eran los sacrificios que se hacían? En el santuario se hacían básicamente 5 tipos de sacrificio. Holocausto. ¿Para qué se hacía el holocausto? Para 3 razones. Para adorar a Dios se llevaba un sacrificio. Para gratitud, pastor. Había ofrenda de gratitud desde aquel entonces. Eso no lo inventamos nosotros, ¿eh? Cuando alguien tenía gratitud a Dios, llevaba su sacrificio al Señor. Y cuando se iba a hacer una dedicación, se hacía un holocausto, un sacrificio especial. Pero también estaban los sacrificios que se llamaban ofrenda por el pecado. Cuando alguien decía, mire, yo me he portado mal, yo me pasé la raya y cometí un pecado. Le quité un dinero a alguien y llevaba su sacrificio y le explicaba al sacerdote sin hacer escándalo: yo aquí traigo un sacrificio, es una ofrenda por el pecado, porque yo vengo a confesar delante del Señor que me he equivocado. Pero también había ofrendas por la culpa. Oiga, cuando alguien se peleaba ahí, se deschongaba con un vecino, pues había que ponerse en paz. Había que reconciliarse con el vecino, con el amigo, con la familia. Y llegaba, ¿y tú qué traes? Le decía el sacerdote, yo traigo una ofrenda por la culpa. ¿Por qué? Porque me peleé con mi vecino. Le hice ahí un daño a aquel y yo me equivoqué. Esta ofrenda es por la culpa, para arreglar las situaciones interpersonales. Y también había otro tipo de sacrificio que se llamaba sacrificio de paz, para expresar gratitud. Oiga, es que a mí Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno conmigo, para expresar la fraternidad, la buena voluntad. Es que yo me siento tan feliz que quiero que haya paz y haya amor y haya fidelidad entre nuestro grupo, en nuestro equipo, en nuestro equipo ahí de campesinos, que haya buena relación. Pues vamos a ofrecer un sacrificio de paz. Fíjese cómo estos elementos al día de hoy los conservamos en la iglesia, ¿eh? Hay ofrendas de gratitud, hay ofrendas de dedicación, tenemos ahí el famoso fondo de inversión que todavía sobrevive, en fin, otras cosas. Ahora bien, los sacrificios de paz regulares, es lo que se hacía todos los días. ¿En qué consistía? En Pentecostés, con el pan de las primicias. Vamos a estudiar las fiestas anuales, no se pierdan esos temas, a partir del jueves. Las fiestas anuales, el Pentecostés era una de las fiestas más importantes que se celebraban, y ese día había sacrificios de paz con el pan de las primicias. Servían para expresar gratitud, buena voluntad y fraternidad, dijimos. Momento de decirle al Señor, gracias. Y había que llevar un corderito, un sacrificio. También, queridos hermanos, los sacrificios de paz, había unos que eran especiales. ¿En qué consistían? Pues había sacrificios voluntarios, es decir, acción de gracias. La gente decía, bueno, yo me siento agradecido. ¿Qué día celebramos aquí la acción de gracias? Pues el último día del año, o ya no nos reunimos el último día del año. La gente iba con acción de gracias y llevaba su sacrificio al Señor. O hacía un voto, una ofrenda votiva, hacía un voto: mire, yo quiero decirle al Señor que yo prometo esto al Señor. Otro sacrificio de paz especial de dedicación, cuando se consagraba a los sacerdotes. En ocasión de la ordenación de los sacerdotes se ofrecía un sacrificio de paz muy especial, muy especial. Este era otro tipo de sacrificio que se ofrecía en el pueblo de Israel. Y en ocasión de un voto, por ejemplo, los nazareos. Los nazareos. Dígame usted nombres de 2 nazareos famosos de la Biblia.
Sansón es el primero. De paso, hermanos, ya he terminado mi nuevo libro, El chico de las fiestas. La historia de Sansón, no se lo puede perder. 320 páginas, aprovechando el comercial, ¿verdad? Los que están mirando por internet no se lo pierdan de mí. Sansón es nazareo. Hay otro niño nazareo, ¿cómo se llama? Samuel. Samuel nazareo también. Así que cuando se consagraba, las madres ahí llevaban al niño, pues había que ofrecer un sacrificio de paz especial. Había algo que era muy importante en la adoración. Nadie se presentaba, ¿qué cosa? Con la mano vacía. Oiga, que yo no tengo dinero, me está yendo mal. No, la cosecha no dio, no tengo trabajo. No hay problema. Aquí puedes, no tengo para el corderito, pero puedes llevar un pajarito. Pues ni para el pajarito tengo. Bueno, pues puede llevar usted una especie de equivalente hoy a una telera. ¿Cuánto vale una telera? ¿1 peso? ¿2 pesos? Ustedes ni comen telera, caramba. Se ve que están muy nice aquí, de verdad. Son del globo para arriba. ¡Qué bárbaros! Pues ¿cómo le llamamos al virote? Bolillo, hombre, bolillo. Ando yo, que no ando por otros lugares. Digo, telera, la gente no entiende, no comprende, ¿verdad? Muy bien. Un baguette, pues. Mis queridos hermanos, el panecito más sencillo, pero algo tenía que llevar. Cuando vengas a la casa del Señor, tráele ofrenda al Señor. Amén. Mire que, pastor, que yo no tengo, hermano, tráele al Señor reverencia. La reverencia es una ofrenda. Amén. La vestimenta es una ofrenda. La adoración, la actitud, la ofrenda monetaria, que sea algo, pero tráele al Señor. Gracias por todo lo que me das. Dios te da mucho más, hermano. Hay que aprender a ser agradecido. Nadie se presentaba con las manos vacías. Nadie se presentaba con las manos vacías. ¿Por qué? Porque hay que aprender a adorar a Dios, una actitud de reconocimiento de su poder. ¿Qué animales se prescribían? Bueno, pues del ganado había que ofrecer un cordero, en primer lugar. También podía ser un carnero, que tiene los cuernos en círculo. También se podía ofrecer una corderita, es decir, la ovejita hembra. También podía ser en su momento una cordera, la oveja. También podía ser una cabra, le llamamos chiva por acá, ¿verdad? Para que un poco más coloquial. El macho cabrío o chivo, en términos más coloquiales, macho cabrío. Y podía ofrecerse también un becerrito, un novillo. También podía ofrecerse antes de pasar con estos animalitos, todos estos animalitos que ustedes van a ver aparecen, o algunos de ellos aparecen en el libro de Apocalipsis. Si a ustedes les gusta estudiar Apocalipsis, yo los voy a invitar a que la próxima vez que lo lean, subrayen en su Biblia los elementos que aparecen del santuario. Se van a sorprender. En realidad el libro de Apocalipsis es una descripción del santuario, con unos coros. Si a mí me preguntan, oiga, ¿qué es Apocalipsis? ¿Es una cantata? ¿Cómo? Pues sí. Yo estoy esperando que aparezca un músico que haga una cantata de Apocalipsis. Porque si se fijan, en realidad es pura música Apocalipsis. Cantan de pronto, están cantando, ahí se oye que cantan, y hay un silencio. Y otra vez empieza el coro, y llega a haber un clima, y otra vez va para abajo.
Y vuelve a cantar el coro. 8 coros de Apocalipsis, 8 coros aparecen en Apocalipsis. O a lo mejor es el mismo coro con 8 cantos. Sube y baja, y sube y baja y sube. Es extraordinario. Y cuando uno lo lee, no es nada más que estar en el santuario. Estar en el santuario. Mis queridos hermanos, aves. ¿Qué aves se prescribían para celebrar? Pues una paloma. Una paloma era muy barata en aquel entonces. Hoy todavía, ¿no? Y otro más, una tortolita. Era también lo que se podía ofrecer. Esa se sacrificaba con la mano, el sacerdote cerraba su puño y así la sacrificaba. Paloma y tórtola. Pero también se podían ofrecer vegetales, oblaciones, ofrendas que eran vegetales. Por ejemplo, harina. Se podía ofrecer harina. Se podía ofrecer pastelillos, tortitas, les decimos aquí, pastelillos o tortitas. Se podían ofrecer pues algunos panes como equivalente a una baguette, a un bolillito, el más barato, más sencillito que hay, o una torta, ¿no? También una tortita, no vaya a pensar que una torta cubana, cosas de esas, no, sino estoy despertando el hambre aquí a la gente, no, sino la torta quiere decir una baguettecito, pues, hombre, para que me entienda la gente, ¿eh? Aquí está, míralo. Aquí está, ya, ¿para qué batallamos, hombre? La torta. También se podía ofrecer, pues, ofrendas vegetales, pero había diferencias en la celebración de los sacrificios. ¿Cuáles eran las diferencias? Los holocaustos se consumían totalmente sobre el altar y la sangre se vertía por separado sobre el mismo. Es decir, el holocausto se tenía que quemar completito y la sangre hay que verterla por ahí. Y el sacrificio por el pecado, en el sacrificio por el pecado por un sacerdote o por la congregación, la sangre siempre se asperjaba delante del velo. Y con algo de ella se untaban los cuernos del altar. Es decir, los cuernos del altar había que untarle la sangre. En el caso del sacrificio por el pecado, no eran iguales todos los sacrificios. Por otro lado, cuando se ofrecía un sacrificio por el pecado individual o de un dirigente, la sangre se ponía sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Note cómo, mis queridos hermanos, no se medía igual el pecado, no se podía considerar que todos los pecados eran iguales. Eso nosotros tenemos que tomarlo hoy como criterio cuando establecemos algún tipo de disciplina. No, pues que hizo aquello, rájale, no, calmado, por favor. No todas las acciones tienen la misma dimensión, hay que evaluarlas, hay que considerarlas. Y hay que ponderar, no hay que pasar el machetazo para todo el mundo igual. No, aquí tenemos que ser parejos. No, hermano, no está siguiendo el principio bíblico. Jesús, dice la Biblia, es el Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque Jesús nos recuerda la inocencia. ¿Tenía alguna culpa Jesús? Él es inocente. Como le dijeron a Pilato, oye, este es inocente, ¿qué vas a hacer? No, pues yo soy, dijo el otro, no, pues yo soy inocente de la sangre de este mejor. Inocente era Jesús, la paciencia de los corderos. Aquí voy a hacer un comentario. Yo no sé cuántos de ustedes han convivido con corderitos, ovejitas, pero resulta que a este servidor, un día un hermano me llevó a su granja. Y me dice, oye, pastor, ¿usted ha convivido con las ovejitas? No, pues no, yo nada más en las historias de la Biblia. Ahí las veo bien bonitas, pintadas. No, pues yo lo voy a llevar a una granja. Y me llevó a su granja y tenía ahí, pues, estaban los corderos, ahí estaba el redil. Y me dice, métase, pastor. Entonces me salté la cerca, ahí el redil, y me metí y me empecé a acercar, acérquese a los corderos.
Empecé a acercar y pasó algo extraordinario. Todos los corderos empezaron a juntarse en círculo. En círculo, en círculo. En el centro, las hembras y las crías. Y los machos a rodear. Todos a rodear. Pero así te acercabas, ellos no hablan, no emiten sonido. Calladitos. Y tú te acercas, es un extraño, ¿eh? Todos se hacen un círculo. Y en el centro las hembras y las crías. Impresionante. Y si yo quiero tomar a uno y golpearlo, ¿sabes qué hace el cordero? Nada. Lo puedes tomar, jalar al que quieras. Lo puedes golpear. El cordero, ¿qué sabes qué va a hacer? Nada. Claro que yo no lo hice. Pero impactado de ver. Lo podía tocar, jalarlo de las orejas, de los zapes. Él no habla. Perdón, no habla los corderos, no emite, no bala, no emite sonido, nada. Pero al ladito había unos chivos, hermano, en otro redilcito. Me salté al redil y apenas alcancé a volver a brincar porque ya venía el otro encarrerado a darme. ¡No! Si no me quito me pasa lo que al perico, como dice la... Oiga, hermano, ¿por qué se comparó Jesús con un cordero? Paciencia. ¿Alguna vez has visto cuando van a sacrificar a un cerdito? A un cerdo. Eso es una cosa insoportable. El animal chilla. Jesús se comparó con un cordero inofensivo. El cordero no te hace daño. Soporta todo. Como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero. Fue llevado al matadero. Por eso Jesús es el Cordero de Dios. Mis queridos hermanos, el sistema de sacrificios y la ley de Dios. El sistema de sacrificios era una muestra de que la ley no podía pasarse por alto. Cuando nosotros vemos los sacrificios, la gente que dice, no, pastor, es que eso de la ley de Dios ya quedó abolido. Oye, hermano, no me insultes. Estás malinterpretando las escrituras. Mira todo lo que hubo que hacer. Porque se había quebrantado la ley. Estás abaratando el sacrificio de Cristo. La ley de Dios es santa, justa y buena. Y los sacrificios se establecieron precisamente como una forma de respeto y consideración a la santa ley de Dios. Así que no vengamos con que con la vulgaridad de que no, que esta ley ya no vale. Pero ¿de dónde sacas eso? Por otro lado, mostraba los dos rasgos del carácter de Dios, que es muy complejo manifestarlo. Dios es justo y Dios es amor. Eso es algo que yo debo confesar que me cuesta trabajo entender. ¿Cómo se puede ser un Dios justo y al mismo tiempo amoroso? Si yo soy un pecador, ¿qué merezco? Pues merezco el castigo. Pero al mismo tiempo el Señor expresa su amor por cada uno de nosotros. Esta noche yo quiero orar, hermanos. La chica va a cantar y yo quiero orar. Si alguien quiere decirle a Jesús, el Cordero de Dios, Señor, ayúdame a valorar tu sacrificio. Yo quiero valorar ese sacrificio que tú has hecho por mí. Yo me doy cuenta de que he cometido errores y necesito a Jesús en mi vida. Si alguien quiere decirle eso, sea quien sea, póngase de pie, vamos a orar aquí mientras la chica canta.
Jesús, hoy espero entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso, sea Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Amén. Vamos a orar así como estamos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias Señor, porque hoy hemos aprendido el inmenso sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Gracias porque la única manera de acceder a la salvación es a través de Cristo. No hay otro nombre, Señor, en el cual podamos encontrar la salvación. Señor, hoy hemos visto el terrible, el enorme, el altísimo coste del pecado. Para nosotros el pecado es algo que es parte de nuestra vida, pero cuánto te ofende, Señor, cuánto te lastima, cuánto nos aleja de ti. Esta noche queremos decirte que te amamos y te agradecemos porque tú nos amas a pesar de que somos malos, a pesar de que no cumplimos con tu palabra, a pesar de que conociendo tus mensajes seguimos rebeldes ante ti. Señor, gracias por amarnos tanto. Esta noche aceptamos a Jesús como Salvador personal. Esta noche queremos recibirlo en nuestros corazones, muy especialmente los hermanos que se han puesto de pie. Los pongo en tus manos para que cualquier tipo de lucha que haya en sus corazones, tú puedas erradicar el mal de sus corazones y puedas ayudarlos a vivir vidas cristianas victoriosas. Quédate con nosotros esta noche en Jesús. Amén. Dios les bendiga.